En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Hoy, queridos amigos, día en que empieza la novena del Niño Dios, el tiempo de los niños, el tiempo de la fraternidad universal, porque estamos saludando nada menos que la llegada del Niño Dios al mundo para salvarnos, nada menos que eso. Es el tiempo de los niños, es el tiempo de los juguetes, es el tiempo de los regalos. A propósito, tenemos que contarles qué pasó con la campaña que hicimos para conseguir juguetes. Ese tiempo hermoso, maravilloso, coincide con el fin de la legislatura, que ha sido una legislatura bastante tormentosa. De ella nos hablará la senadora Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático. Muy buenos días, Paloma. Muy buenos días, doctor Londoño. Como siempre, un gran gusto y un honor poder conversar con usted, con el equipo de la Hora de la Verdad y con todos los oyentes. Bueno, senadora, está terminando la legislatura. ¿Cómo fue? ¿Y qué se sigue? Pues, doctor Londoño, usted usó una palabra que a mí me gustó, me parece que la define muy bien, muy tormentoso. Aquí en Comisión Primera, sobre todo, tuvimos mucho movimiento porque el gobierno trató de sacar adelante muchos asuntos complejos. Tal vez el más complejo de todos es la jurisdicción agraria, de la que me permito decirle que yo creo que entramos con un monstruo que nos espantaba a la gran mayoría de los colombianos y salimos con una criatura que puede que no sea la que quisiéramos, pero es una criatura que ya no tiene ni dientes ni capacidad de generar el miedo que nos estaba generando lo otro. Fueron muchas jornadas que tuve personalmente con la ministra que nos permitió realmente remodelar el sistema. Y le cuento algunas de las cosas que logramos hacer. El gobierno quería que la expropiación fuera un trámite express a través de la Agencia Nacional de Tierras, como la extinción de dominio, que usted sabe, la ley 160 de 1994 lo amplió, no solamente para que le quitemos los bienes a los delincuentes, sino para que en desarrollo, en mi opinión, muy exagerado de la función social y ecológica de la propiedad, porque usted no tuviera cultivado el predio durante 3 años o porque generara daños ambientales, le podían hacer extinción de dominio. ¿Qué significa eso? Que le quitaban el bien y no le pagaban indemnización. Y eso iba a pasar a manos de la Agencia Nacional de Tierras, de manera que el Estado podía decidir, venga, aquí vamos detrás de la finca del doctor Fernando Londoño, en unos meses se la podía quitar sin indemnización, buscando que si usted había cometido un daño ambiental o no estaba cultivando de acuerdo a la función social que le atribuía el Estado a ese bien. Por supuesto, eso que llamamos expropiación express más la extinción de dominio, pues generaba pánico. ¿Qué logramos hacer, doctor Londoño? Convencer al gobierno de que todos esos procesos deben iniciar por la jurisdicción. Es decir, que tienen que tener una fase judicial ante el juez de la República con el debido proceso para que eso pudiera solventarse. ¿Qué nos falta hacer ahí? Eliminar esa idea de la extinción de dominio por razones ambientales o por razones digamos, de que no cumplían función social. Creo que esto tenemos que limitarlo de mejor manera y ser muy claros en qué casos se utiliza y que es una sanción, una acción punitiva del Estado para casos muy particulares. En ese mismo sentido, doctor Londoño, logramos eliminar el pedido del gobierno de que todos los predios que fueran considerados necesarios para la reforma fueran de utilidad pública, porque eso significaba que los mecanismos de expropiación que tenemos, por ejemplo, cuando usted está haciendo una vía y usted quiere adquirir esa vía porque por ahí va a pasar y tiene que comprar una finca que el señor no quiere vender, la puede expropiar. Nosotros decimos que eso no es aplicable para la reforma agraria, porque este es un caso muy distinto. Usted necesita unas fincas para la reforma agraria. ¿Qué debe hacer? Salirlas a comprar. Si el señor Fernando Londoño no la quiere vender,
pues usted no tiene que obligarlo porque hay otras fincas. Entonces usted compra otras porque da lo mismo, no puede ser una persecución contra un determinado propietario porque eso se vuelve tremendo. Entonces eso también logramos eliminarlo. Entonces yo creo que ahí tuvimos un gran triunfo. Pero luego vienen los principios de protección de las partes más débiles, decían ellos, que significaban que iban a tener la posibilidad de que le iban a quitar, o que más bien, que le iban a escuchar de mejor manera a quienes fueran indígenas o pobres o afros o campesinos en contra de todos los demás. ¿Qué decía la norma? Que lo que dijeran esas partes se presumía como cierto, mientras que las otras personas tenían que demostrar que lo que decían era cierto. Entonces era una especie de situación donde todo estaba en contra de ciertas personas, con un juez que además decía tenía que dedicarse a defender a la parte débil. Entonces uno se preguntaba, bueno, ¿y quién es la parte débil? ¿El que le invadió o el invadido? Entonces logramos que el gobierno entendiera pues que esto no se podía dejar así porque los jueces tienen que ser ecuánimes y justos y que por el contrario se podían crear los mecanismos necesarios para que hubiera amparo de pobreza, para que hubiera protección en caso de que la persona fuera más pobre, pero en los términos que lo hace el Código de Procedimiento Penal, del Código de Procedimiento Civil, pero no creando pues esta narrativa de que hay una parte débil que es la buena y una parte otra que es la mala. Entonces, bueno, eso logramos eliminarlo. Y yo diría también, doctor Londoño, que logramos eliminar unos asuntos que eran bien significativos, que se referían, por supuesto, a los temas de cómo iba a funcionar la agencia de tierras, qué procesos quedaban en la agencia de tierras y los temas de los baldíos. Usted sabe que Colombia tiene en los títulos coloniales tres tipos de bienes, unos que fueron las cédulas reales, que dieron propiedad, digamos, a los criollos y a su descendencia, otros que fueron los resguardos indígenas coloniales que le daban propiedad a los indígenas, y el resto de la tierra era lo que se consideraba baldío, que nunca fue de nadie y que se consideró en los momentos de la independencia que eran tierras de la nación. Sin embargo, el presidente López Pumarejo en 1936 permitió que la utilización de los baldíos por parte de la ciudadanía diera lugar a que se le pudieran adjudicar. Y esto se mantuvo hasta 1994, donde salió esa famosa ley 160, que en mi opinión es una ley tan complicada para el desarrollo de este país, donde no solamente dijo que no era así, sino que solamente se le podían adjudicar a personas determinadas y en tamaños muy pequeños, que son las famosas WAF, y eso cambió, digamos, todo el panorama. Entonces viene el tema de que el gobierno quiere empezar a recuperar baldíos. Usted sabe que este gobierno le dijo a los colombianos que ellos iban a entregar millones y millones de hectáreas y que iban a tener un fondo de tierras con todos los baldíos que los iban a adjudicar. Lo que pasa es que los baldíos de la nación ya no están libres. Desde hace mucho tiempo los colombianos los ocuparon en los llanos orientales y en todas las regiones de Colombia, pero digamos que uno tiene muy presente el fenómeno de baldíos en los llanos orientales porque ya se hicieron las mayores adjudicaciones durante la ley que rigió en el 36. Entonces es bien importante esto, doctor Londoño, porque el gobierno lo que quería era un proceso sumario para ir sacando a todo aquel que estuviera ocupando un baldío y entregarlo ahora sí a los amigos de la política. Imagínese el elemento politizador que tiene eso. Usted le quita la tierra a unos para dársela a otros. ¿Qué logramos? Que las fases más importantes de estos procesos, que son los de clarificación y deslinde, vayan a etapa judicial. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener la garantía de que cuando se va a definir si eso es un baldío o no, el ciudadano va a ir ante el juez de la República, va a poder presentar las pruebas y va a poder aclarar. Y solamente cuando ya se haya dicho efectivamente es un baldío, el Estado a través del proceso administrativo de recuperación de baldíos podrá aplicar el proceso administrativo. Yo creo que este fue un gran logro, que nos falta avanzar en consolidar que se incluyan las normas
por ejemplo, de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional que salió en el 22, donde se deja claramente evidenciado pues que la situación de los baldíos no es que hay baldíos y que hay que recuperarlos, sino que hay unos baldíos a los que los colombianos tenían derecho. Entonces yo creo que todo esto es bien importante. Por supuesto, logramos muchas otras cosas más, pero yo me quería referir a estas que fueron bien importantes. Por supuesto, doctor Londoño, hubo otros proyectos. Me refiero brevemente a la reforma política, que es un monstruo horripilante que logró pasar el gobierno, que para nosotros representa pues de lo más malo que le ha pasado a este país, porque eso es una lista abierta, pero al mismo tiempo la necesidad de unas elecciones previas. Entonces uno se pregunta para qué, perdón, para qué lista cerrada si los vicios de las listas abiertas van a quedar en una elección previa que nos va a costar lo mismo a los colombianos, pero que no vamos a tener posibilidad de combatirlo, cuando hay mecanismos mucho más interesantes como las disidencias en los partidos que ayudan a sopesar que las listas se hagan bien hechas. Tiene financiación preponderantemente estatal. Por supuesto, ya le quitaron, doctor Londoño, el veneno cuando yo lo denuncié, pero para darle una clave, a Comisión Primera pasó con unas fórmulas de financiación de los partidos diseñadas para beneficiar al pacto histórico. Pacto histórico iba a recibir más o menos 1.800 millones, mientras el Centro Democrático recibía 580. Esto simplemente para que usted entienda por dónde va el agua al molino. Este periodo también tuvimos la discusión, esperamos que hoy la terminemos, de la estatutaria de salud de la oposición que pretende defender el sistema de salud de los colombianos. Como muchos otros temas, pero yo diría que tal vez el tema más relevante que tuvimos en este semestre fue la famosa jurisdicción agraria, que como le digo, creo que el país tuvo unos triunfos que pudimos representar bien a la hora de modificarla. Y de lo que no se habló tanto como debió haberse hablado, ¿no? La opinión No, la pública gente todavía no sabe lo grave que es eso, no pero sabe. por eso logramos también, doctor Londoño, que no se discutiera ahorita en extras, que era el propósito del gobierno, sino que se le diera tiempo hasta febrero para que las Cortes, porque el Consejo de Estado, por ejemplo, llegó la última semana a opinar. Esto es un proyecto muy complejo que, por ejemplo, usurpa funciones administrativas. Entonces, usted en vez de demandar, por ejemplo, el acto administrativo de la Agencia de Tierras ante la jurisdicción contencioso administrativa, lo va a tener que demandar ante la jurisdicción agraria. Y luego va a los tribunales agrarios, pero luego va al Consejo de Estado o a la Corte Suprema de Justicia según la materia. Eso va a ser un enredo monumental porque no hubo un desarrollo claro de las competencias, ni el tipo de procesos, ni para dónde van, ni de dónde vienen. Pero bueno, eso es harina de otro costal, pero claro, esto necesita un tiempo para madurar porque es un proyecto que va a trastocar en muchos sentidos varias jurisdicciones. Una de las cosas, doctor Londoño, es que esta jurisdicción pretendía comerse el derecho comercial cuando tocaba algún predio agrario, pretendía comerse el derecho de familia cuando tenía que ver con habitantes agrarios, pretendía comerse también todo el derecho minero energético, porque hablaba de los recursos naturales renovables o no renovables situados en suelos rurales, pretendía pues básicamente convertirse en una jurisdicción dominante. Nosotros logramos sacar el derecho comercial, el derecho civil, el derecho de familia, el derecho minero energético y el derecho ambiental y dejarlos aparte. Pero por supuesto, un juez con iniciativa pues va a empezar a colonizar esas otras jurisdicciones y ahí hay un enorme riesgo para el desarrollo jurisprudencial. ¿Y esos jueces agrarios quién los nombra, senador? Pues en principio el gobierno había dicho que ellos mismos, pero Mm, afortunadamente en la ley estatutaria nosotros logramos que eso quedara eh, definido por la propia rama. Esto va a ser un enredo muy grande, doctor Londoño. Yo siempre he dicho que este es el proyecto más grave al lado de la pensional y del de salud, pero la gente no ha logrado identificar el enorme riesgo que supone este proyecto para el país. no, no lo ha logrado identificar porque no se lo han contado así como lo está contando usted a nosotros, senadora. Esto es de una gravedad extraordinaria y pues piensen
No sé si se parezca mucho a la reforma agraria de Venezuela. Ahí está la gente de Pues Venezuela, no tiene se que parece comer. mucho a las reformas agrarias vía judicial hoy en día, pero con unos peligros que son muy inminentes. Ahora, de los venenos, doctor Londoño, de los 1000 ojos que tenía, digamos que hemos dado cuenta de muchos de ellos. Por eso le digo que antes era un monstruo horripilante, hoy es una criatura eh, compleja, pero por lo menos ya mucho más, menos peligrosa del proyecto que el proyecto original. Bueno, esperemos a ver, esto continúa en febrero. En febrero apenas reinicie, será el primer proyecto que saldrá de Senado seguramente, y por eso queremos aprovechar enero y febrero pues para trabajarlo y para que esto quede de la mejor manera. Bueno, esperamos que en el mes de febrero, Dios mediante, usted nos pueda contar en qué para el proyecto, qué es lo que empieza a discutirse, porque el país tiene derecho a saber qué es lo que pasa. Una- Es un proyecto, doctor Londoño, con unas dificultades pues muy grandes, que como yo le digo, antes decía que usted como propietario pues simplemente era pintado en la pared porque le iban a creer a las partes débiles, incluso había un principio que se llamaba permanencia agraria, mediante el cual se legalizaban las invasiones e impedía que incluso el juez pudiera sacar el invasor si tenía productos que se estaban cultivando porque había que mantener los cultivos hasta el final. Nosotros logramos que eso digamos, el respeto a la posesión fuera solamente para la posesión pacífica, pública e ininterrumpida, es decir, los poseedores hoy de baldíos de la nación para evitar abusos contra ellos, pero no para los invasores. Es decir, aquí ha habido que trabajarlo mucho porque cada artículo generaba un enorme riesgo para el desarrollo del campo colombiano. Bueno, senadora, nuestros deseos porque el niño Dios venga cargado de cosas para usted, para los suyos, para su niñita dorada y para toda la gente de Colombia. Llega el niño Dios Ay, gracias, doctor Londoño. Lo mismo y para hoy usted. empieza la novena. Y Dios los llene de bendiciones. Muchísimas gracias, senadora. Queridos amigos, Paloma Valencia, sí oyeron lo que nos traían con la reforma agraria, ¿no? Sí oyeron. Si no es por unos senadores valerosos, quién sabe dónde hubiéramos ido a parar. Pero estaremos listos para febrero. De mar, anotémoslo. Claro, 16 de febrero, que es cuando se reanuda las sesiones en el Congreso de la República, porque recuerde usted que se les acortó un mes, siempre arrancó históricamente desde 1991, el 16 de marzo. Así que vendrá jurisdicción agraria en la plenaria del Senado de la República y también en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esto se tramitó en conjuntas, así que se hizo un solo debate en ambas comisiones y ahora tendrá que ir a cada una de las plenarias de Cámara y Senado. Vamos a ver qué sale de ahí, pero como lo dijo la senadora Paloma Valencia, doctor Fernando, lo que está en peligro es la propiedad privada por cuenta de esa nueva jurisdicción que nace del acuerdo 1.1.8 de La Habana con la guerrilla de las FARC. ¿No? Y la paz pública. Nadie se deja quitar su tierra impunemente porque pues, ha sido el trabajo de su vida, ha sido el escenario del desarrollo familiar, ha sido todo. La tierra es todo. La gente no se la deja quitar impunemente. De manera que cuidado con la reforma agraria. La senadora Paloma Valencia estaba con nosotros en la hora de la verdad. Avanzamos, vamos al oído. Gradúate de bachiller y conecta con lo que quieres. En el Colegio En Conexión con Subsidio puedes finalizar el bachillerato en la mitad del tiempo, obtener tu título bajo un modelo educativo con certificación internacional, horarios flexibles y modalidades que se adaptan a tus necesidades. Matricúlate ahora en www.colsubsidio.com/aprende. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.